A los 17 años Dios le dijo a José, ahí está la historia en Génesis, capítulo 35 en adelante, hasta el 50, 37, le dijo, te voy a llevar a un lugar de eminencia, de prominencia. Le dio sueños grandes, Dios. No eran los sueños de José, eran los sueños de Dios en José. No confunda la dinga con la mandinga. Yo tengo sueños, pero no todos mis sueños son los sueños de Dios. Pero yo quiero soñar los sueños de Dios. ¿Cuántos quieren soñar los sueños de Dios? Y vivir con los sueños de Dios. Entonces, le da un sueño, pero el hombre termina de la grandeza que iba en una cárcel. Y dijo lo mismo que decimos los evangélicos de hoy. Señor, pero tú no. Señor, pero tú habías dicho, ¿qué pasa aquí? ¿Verdad que nos desesperamos? Y dejamos de ir a la iglesia. Y yo, pastor, ¿qué pasa? Lo llamo, pastor, lo que pasa es que mire, y yo, vamos a hablar. Y cuando empiezo a hablar con la gente está decepcionada. Y castigan a Dios y a la iglesia porque están decepcionados, porque supuestamente Dios le dijo algo y no se ha cumplido. Y están cansados de esperar. Y José cayó en la cárcel, pero dice la Biblia que aún en la cárcel la mano de Dios estaba con él. Usted no sabe que aún nosotros en situaciones difíciles la mano de Dios puede estar con nosotros. Le interpreta un sueño a un copero, a un panadero, se cumplen los sueños exactamente como lo interpreta y le dice al copero, mira, cuando esto se cumpla en ti, dile a Faraón, acuérdate de mí, que me saquen de esta cárcel porque yo estoy aquí de manera injusta. ¿Cuántos están pasando situaciones de manera injusta? Y José tenía todo el derecho de esperar que aquel copero le ayudara, porque él le ministró la palabra del Señor, lo animó y él salió, sí, pero como mucha gente que cuando reciben la ayuda te prometen y después se les olvida. Y se olvidó de José. Pero dice la Biblia que de repente, aleluya, que de repente el copero se acordó, después de unos cuantos años se acordó y le dijo, Faraón, hay un hombre que interpreta sueños de Dios y tú lo que necesitas es un profeta de Dios que interprete con la mentalidad y la sabiduría. Está en la cárcel, se llama José. Y dice la Biblia que de repente llegaron a la cárcel y le dijeron a José, córtate el pelo, vístete, no, primero báñate, úntate desodorante, lávate bien la boca, acicálate bien, ponte esta ropa, peínate bien, que vas ante el faraón. De repente, hay un de repente de Dios que viene por ahí. De repente. Oh, el Señor me decía, de repente. Prepárate para un de repente. Eso parece una paradoja, porque tú como que no te puedes preparar para lo que no anticipas. Tú no sabes por dónde va a salir el tiro. Pero prepárate, que pueden venir así, cuando menos tú te lo esperas, y te van a decir, levántate, báñate, córtate el pelo, no hay tiempo, es un mover de Dios, se metió Dios, aleluya, un paréntesis de Dios. Tienes que estar listo, porque Dios viene de repente. Pero José pudo hacerlo porque en el interín, en el mientras tanto, que es donde la puerca entorcha el rabo, José se mantuvo sirviéndole al Señor. Todavía yo no he conseguido lo que Dios me ha dicho. Todavía no se ha concretizado el propósito, la visión, el sueño de Dios, pero en el interín del punto A al punto B, yo tengo que seguir creyéndole a Dios. Yo tengo que seguir alabando a Dios. Pablo y Silas dice que aunque estaban en la cárcel, alababan a Dios, cantaban himnos a Dios. Los habían azotado, pero adoraban a Dios. Los habían maltratado, pero adoraban a Dios. Los habían vilipendiado, pero honraban a Dios, aún en las circunstancias más adversas, porque ellos sabían que si habían llegado a esa cárcel, era porque estaban obedeciendo a Dios. Y si habían obedecido a Dios y la obediencia a Dios los había llevado a la cárcel, la obediencia a Dios los iba a sacar de ahí. De alguna forma iba a venir un de repente que iba a hacer temblar la tierra. ¿Cuántos me están siguiendo? El amotetamiento de nosotros demanda un de repente.
No podemos seguir así. No podemos seguir así, a menos que Dios no haga algo. No podemos seguir así. Pero tenemos que seguir siendo fieles al Señor. La Biblia dice que Moisés, cuando creía que iba a ser el rey de Faraón conforme el llamado de Dios, cogió las cosas en sus manos, dijo, ahora es que mató al egipcio, porque vio que le estaba maltratando, ¿verdad? Es como si yo veo a alguien que me está maltratando un latino, y yo, ¿qué pasa contigo? Y eliminó al otro, y creía que lo iban a aplaudir, y fue todo lo contrario. Porque a veces tú le das la mano y hay gente que son expertos hiriendo la mano que le da de comer. Y se tuvo que meter en el desierto 40 años. Mira, hay un texto en la Biblia que a mí me sorprende. Dice que Moisés, en el libro de los Hechos, era poderoso en palabras, pero cuando Dios lo encuentra, lo encontró gago. Interesante. Y hay algunos exégetas que dicen que en el desierto Moisés estaba siendo probado y en lo que era poderoso estaba siendo anulado. Él salió poderoso de Egipto, en el palacio, criado como el nene del rey. Imagínate, era el nene lindo de la hija de Faraón. Dios tenía un llamado sobre su vida, como le está pasando a muchos de nosotros. Pero él creyó que de la manera de él era que lo iba a llevar a cabo. Y Dios dijo, no. Y se metió en el desierto. Y allá tuvo 40 años pastoreándole las ovejas a un hombre que se llamaba Yetro. Y en el desierto se fue anulando. Y Dios lo fue haciendo cantitos. Y Dios lo fue poco a poco despedazando. Hasta que de momento, ¿qué pasó? De repente se le apareció una salsa que ardía en fuego y no se consumía. Y escuchó la voz que le dijo, Moisés, Moisés. Después de 40 años. De repente. Y le cambió la vida a Moisés. Y le dijo, esto es lo que va a pasar contigo. Y los próximos 40 años Moisés fueron a raíz de aquel de repente. Le estoy diciendo que Dios puede obrar de repente. María estaba lo más bien. María era una jovencita, como de 15 años, dice la Biblia. Muy cumplida, muy propia, muy virtuosa. Y de repente se le apareció un ángel. Y le dijo algo que le voló los esquemas. María, en tu vientre vas a concebir algo poderoso. Y María se quedó absorta. No puede ser, yo no tengo marido. Le digo, no, es que eso no va a ser vía marido. Eso va a ser vía Espíritu Santo. De repente, una muchachita de una aldea. El de repente del Señor te puede coger cuando tú menos lo esperas. Pero lo que yo te quiero decir hoy es que va a venir. Va a venir. Va a venir. Va a venir. No te desesperes. Va a venir. Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. Cuando los discípulos estaban en la barca en la cuarta vigilia a punto de rendirse, igual que nosotros, aquí Dios le está hablando a alguien. Aquí Dios le está hablando a alguien. Y le está hablando de forma bien directa. Cuando estaban a punto de rendirse en la cuarta vigilia, que es cuando más cansancio tú tienes, de 3, 4, 5, 6 de la mañana, que ya se creían que se iban a negar su barca, dice que de repente apareció Jesús caminando sobre las aguas. De repente.